Bienvenidos una vez más a este encuentro con la construcción de la ciudadanía. Las personas como sujetos de derecho. ¿Por qué hay personas que no acceden a los derechos humanos? Los sujetos libres, iguales y portadores de derechos, ¿sí? Las personas como sujetos libres, iguales y portadores de derechos es una parte interesante de lo que vamos a desarrollar este día. Estos valores que hoy forman parte de la vida cotidiana son resultado de procesos históricos muy largos y complejos. Y fíjense que desde los primeros audios venimos trabajando casi como una cronología o sin perder de vista la cronología, ¿sí? La cronología habló de el orden del tiempo, cómo primero sucedió algo para que después suceda otra cosa y así se vayan encadenando y se vayan profundizando los conceptos. Desde la civilización menos organizada y más primitiva hasta lo que estamos teniendo hoy, que es un pleno proceso de civilización y de transformación. Ahora van a entender y ver por qué hablo de que hoy en día la sociedad no es que llegó hasta acá y acá se termina, al contrario. Una de las grandes virtudes y una de las grandes ventajas que tenemos por habitar esta vida y estas sociedades es que todavía las podemos seguir transformando. Entonces les decía que estos procesos que son largos y complejos, hubo momentos en los que los derechos se ampliaron, ¿sí? Se fueron conquistando nuevos derechos y en otros momentos se restringieron, y uno de los casos más emblemáticos y más cercanos que podemos llegar a tener es el de el último proceso de la dictadura militar. A pesar de que en la actualidad existen declaraciones y tratados internacionales, las declaraciones y tratados internacionales, paréntesis, son acuerdos que hacen distintos países para darle importancia, para subrayar la importancia y defender y observar, ¿sí? Poner el ojo cuando hay otro país que no está cumpliendo con este acuerdo porque le importan algún tema en específico, caso por ejemplo de la Convención Internacional de Derechos del Niño, en la que muchos países decidieron que eso es vital, es fundamental y eso hay que defenderlo. Entonces cuando algún país no está cuidando los derechos del niño, el resto de los países le caen, ¿sí? Van y le marcan que está haciendo las cosas mal. Entonces digo que existen declaraciones y tratados internacionales en los que se formula y se promulga una cantidad de derechos que deberían poder ejercer todas las personas. Sin embargo, hay lugares en el mundo en el que todavía una parte importante de esa población no puede satisfacer las necesidades básicas para sobrevivir. Nosotros, como sociedad, ¿no? Tenemos como un acuerdo generalizado en que todos los seres humanos deberíamos poder acceder a alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, como una cuestión de derechos, ¿sí? Entendiéndolas como un derecho. La cuestión de cómo conseguir que todas las personas logren ejercer esos derechos de modo efectivo todavía se sigue discutiendo o está en duda, o hay veces hay momentos de conflicto y tensión en la sociedad para tratar de definirlo. ¿Quién debe garantizar que la población acceda a los derechos? ¿Cómo deben actuar los ciudadanos que ven limitados o vulnerados sus derechos? ¿Hay algún derecho que tenga más valor que otro? Bueno, esas son preguntas
que se ha hecho la sociedad a lo largo de los años, a lo largo de la historia, y que aún no han sido resueltas, ¿sí? Porque cuando una se resuelve, hay otra que se cae. Cuando hay algo que parece estanco, hay movimientos sociales y hay luchas sociales que logran transformarlos. Entonces, esas preguntas posibles quisiera que ustedes las tengan siempre a mano, ¿sí? Eh, Hace no mucho tiempo, como les venía diciendo, una parte chiquita de la población eh, que pertenecía a grupos que eran privilegiados económicamente o por tradición, ¿sí? Porque en sus países o en sus culturas eh, pasaba o pasa que nacen para ser en familias muy ricas y, y nacen para vivir de esa forma, y hay otros eh, ciudadanos que nacen según esas culturas, esas costumbres o esas leyes para servir a los otros, ¿sí? Un ejemplo puede ser los esclavos, los que se consideraron los siervos durante el feudalismo, inclusive bueno, las mujeres y los niños hasta hace poco tiempo no gozaban de derechos que hoy indiscutiblemente consideramos toda la sociedad considera que son elementales, ¿no? Esta cuestión de que había personas destinadas a una vida de riqueza y de poder y otras que estaban condenadas a trabajar al servicio de aquellas, y como que nadie podía escapar del destino, ¿no? Esto es así y así se quedará. El que nacía esclavo, adentro, quedaba como esclavo. Y el que nacía con riqueza y poder, bueno, vivía de esa forma. La obtención de los, perdón, la obtención de los primeros derechos por parte de grupos oprimidos está relacionada, como vamos a ver dentro de un poquito más adelante, con la transición a la sociedad moderna y las luchas que se dieron para ganar las libertades vinculadas, ¿sí? Las libertades que hacen al trabajo, a la economía, a la participación. Esto es fundamental, la participación en las decisiones políticas. Eh, los grupos que reclamaron libertades y lucharon por conseguirlas consideraron y consideran, y nosotros los entendemos así, que esa adquisición de nuevos derechos son conquistas. Por eso van a escuchar, inclusive yo al principio lo dije, ¿no? Esto de la lucha y la conquista de derechos. Derechos que en la actualidad, cuando hablamos de derecho, no solo nos referimos a aquello que nos permite hacer algo o gozar de algunas libertades individuales, sino también al conjunto de normas, fíjense la palabra que estoy usando, conjunto de normas que regulan la conducta de las personas para vivir en sociedad. Fíjense, todos los conceptos previos que veníamos abordando, que ustedes ya se familiarizaron, como el conjunto de normas. ¿Qué son las normas? ¿Por qué un conjunto de normas? ¿Qué es lo que regulan? ¿Qué hace a la conducta de las personas para vivir en sociedad? Bueno, ahora los estamos profundizando y poniendo un poquito más en juego. Estas normas permiten establecer acuerdos de convivencia y definen el comportamiento, como decíamos hasta hace poquito tiempo, definen el comportamiento esperados, ¿sí? Lo que se pretende, lo que se espera de la sociedad en función de lo que la mayoría percibe como correcto en una época determinada. Este conjunto de normas al que veníamos haciendo referencia y que hoy tomamos nuevamente está organizado en un sistema de leyes, y ese sistema de leyes hace con criterios morales, valorativos y de cumplimiento, obligan a que nazca al nacimiento y la consolidación del orden legal en un sistema, ¿sí? Un sistema judicial. Bueno, hasta acá vamos a ver hoy. Entonces, ¿por qué las personas tenemos derechos? ¿Por qué hay personas que no tienen o los que no se les no pueden acceder a los derechos humanos? ¿Qué son las personas
como sujetos de derecho? ¿Por qué hablamos de libres, iguales y portadores de derecho? ¿Sí? Estas preguntas las vamos a seguir desarrollando porque todavía nos falta entrar a los derechos humanos, las libertades y las garantías, si los derechos son universales, inherentes, bueno, cómo los vamos a clasificar. Todo eso lo vamos a ver en el próximo audio, ¿sí? En el próximo podcast. Así que nos vemos la próxima. Queens relinquish their crown.